Bienvenidos sean todos y todas a este tutorial de Sociología Jurídica. El día de hoy vamos a presentar un tema de muchísimo interés de un autor que es reconocido como el padre de la sociología, Augusto Comte, en concreto de por qué han fracasado las reformas sociales. Para entender esta lectura de Augusto Comte, debemos de plantearnos, en primer lugar, por qué es necesaria una reforma social. Para Augusto Comte, resulta necesaria la reforma social porque la sociedad se encuentra inmersa en una crisis. La crisis se caracteriza porque tanto los reyes como los pueblos se han formado una idea falsa de la naturaleza del trabajo que conlleva esta reforma social. Y a su vez, también se caracteriza porque se ha confiado esta tarea de reforma social a hombres que han resultado incompetentes. Y es importante comprender que los cambios dentro de la sociedad no se producen de la noche a la mañana, sino que por la misma naturaleza del hombre, los cambios se producen de manera paulatina, se van produciendo poco a poco. Y sin embargo, el cambio no se ha podido ni siquiera empezar a producir, porque se ha entendido la naturaleza del trabajo que implica de forma equivocada. Este trabajo se ha concebido como puramente práctico, cuando en realidad es un trabajo teórico. Y debemos de ver este trabajo, o podemos verlo a través de una analogía, como si fuera un gran edificio. Y para poder construir este edificio, o cualquier edificio, es necesario que se tengan unos cimientos y una base sólida, para así poder edificar la estructura. Esto es lo mismo que decir que para que se pueda realizar el trabajo en la práctica, tiene que primero haber un fundamento teórico sólido. La teoría va primero y después ya va la práctica. Para poner un ejemplo, pensemos en un plan de organización social en México. El Pacto por México del presidente Enrique Peña Nieto, firmado el 2 de diciembre de 2012, el expresidente tuvo la intención de unificar a los partidos de oposición para poder lograr la reestructuración económica que se alineaba con su ideología y con la del partido. Y lo que se hizo con este trabajo de organización social fue precisamente establecer la base teórica del proyecto de políticas, del paquete de políticas públicas en beneficio del país que tenía el expresidente, y junto con los otros partidos para que en un futuro se llevara a la práctica y no existiera oposición por parte de los otros partidos. El error que señala Augusto Comte es que los reyes han acudido directamente a la práctica sin fundamento teórico, que es la esencia del trabajo de reforma social, y es por ello que han fracasado las reformas sociales. La parte teórica, o también llamada por el autor como espiritual, tiene como finalidad el desarrollo de la idea principal sobre la que se va a fundamentar el plan. Se refiere al principio o al conjunto de principios sobre los que se va a fundar la relación o las relaciones sociales, así como la formación del sistema de ideas generales destinado a servir de guía a la sociedad. Y por el otro lado, la parte práctica o temporal es la parte en la que se determina la manera en que se reparte el poder y el conjunto de las instituciones. Se podría decir que la parte teórica constituye el alma, la parte que antecede a la práctica, y una vez constituida esta parte, le corresponde ahora sí a la práctica la realización de la teórica. La práctica es una consecuencia necesaria de la parte teórica. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace que una sociedad sea una sociedad? Lo que distingue a una sociedad de una simple aglomeración es concretamente que se ejerza una acción general y combinada que tiene por objetivo dirigir hacia un fin general todas las fuerzas particulares. Esta idea está conectada con la parte teórica de la que nos habla Comte. Y es por ello que los pueblos se han quedado encerrados en el sistema antiguo, porque no se ha determinado un fin y el espíritu del sistema. Nos dice que existen dos fines de actividad posibles para una sociedad. Uno es el fin violento o la conquista, y el otro el industrial, que supone la acción humana sobre la naturaleza para su modificación en beneficio
de la misma humanidad. Toda sociedad tiene que tener uno de estos dos fines, y ya este constituye la condición primera y más importante del orden social, y a su vez fija el sentido en el que se debe de conseguir todo el sistema. Poder espiritual y poder temporal. Para comprender las consideraciones de Augusto Comte acerca del poder espiritual y del poder temporal, es necesario preguntarnos, ¿qué ha cambiado del sistema antiguo al sistema nuevo? La respuesta del autor a esta pregunta es que sí ha habido cambios, pero estos cambios no han sido esenciales, únicamente han versado sobre la forma. El fondo teórico del sistema antiguo ha quedado intacto, precisamente porque los reyes y el pueblo han caído en el error de la esencia de la tarea que conlleva la reforma social, y se han centrado únicamente en la parte práctica. Ha quedado intacta la parte teórica del sistema antiguo, tratando de llevarlo a la práctica en un sistema nuevo, por lo que ha fracasado. Esto se ha visualizado concretamente en que se han preocupado nada más en lo relativo a la división de poderes, y estas discusiones han sido superficiales porque se centran únicamente en la parte práctica y no en la espiritual. La consecuencia de esto es que se han producido constituciones que en el fondo no tienen espíritu, no tienen alma, son esencialmente prácticas y prescinden de la teoría. Nuevos caminos. En realidad, resulta muy simple el fundamento filosófico de las consideraciones anteriores. Comte nos plantea los ejemplos de la navegación de un barco, la construcción de un puente y de una carretera. ¿Qué tienen en común estos ejemplos? Lo que tienen en común es que para que podamos emprender cualquiera de estas empresas es necesario que se cuente con el fundamento teórico para llevarlo a la práctica. Pensemos en otro ejemplo más concreto trasladado al ámbito jurídico. Un abogado quiere ser juez, necesariamente tiene que presentar los exámenes de oposición y salir victorioso de entre todos los sustentantes del examen. Este examen valida o reconoce que el abogado tiene el fundamento teórico necesario que se requiere para que un abogado pueda ser juez. Los jueces se caracterizan por tener un conocimiento profundo del derecho para que puedan cumplir con sus funciones ante la sociedad de manera adecuada. ¿Qué pasaría si los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvieran un conocimiento amplio del derecho? ¿Cómo tratarían las cuestiones técnico-jurídicas tan complejas que se les presentan día a día? Comte nos dice que según la naturaleza humana, toda operación, desde la más sencilla hasta la más compleja, está compuesta de dos partes, una retórica o de concepción y una práctica o de ejecución. La primera, la parte teórica, es la que dirige, la que antecede a la parte práctica. Según el autor, por ningún motivo se puede presentar una acción sin que exista una especulación que le antecede. Las acciones están siempre dirigidas por la teoría, según el autor. ¿Qué determina el grado de civilización de una sociedad? Para Comte, la civilización de un pueblo es gradual y se compara a la de otros en razón de qué tanto se ha desarrollado la separación entre la teoría y la práctica, y qué tanto se compaginan estas dos. En cuanto más se generalice esta división, más se convierte en fuente de nuevos progresos para la sociedad. Utilidad de la historia. Como ya hemos mencionado anteriormente, ninguna innovación se introduce en el orden social sin que la hayan precedido los trabajos teóricos necesarios para su puesta en acción. Así, una de las experiencias históricas que lo ejemplifican es la formación del sistema teológico y feudal. Aquí las instituciones que se establecieron en ambos sistemas fueron el resultado de siglos de trabajos teóricos que datan desde el cristianismo por la Escuela de Alejandría. Lo que estableció teóricamente esta escuela era que se estableciera como autoridad el poder pontificio, situación que se concretó posteriormente en la práctica. Y en el caso del feudalismo, ésta se fundaba sobre un pacto de vasallaje en el que el señor estaba obligado a la protección de sus vasallos. Podemos decir que el fuerte protegía al débil. Esta teoría se sustentaba también en las ideas de la Escuela de Alejandría del cristianismo. Jurisprudencia, metafísica y crítica. Pero, ¿quién ha dirigido la creación de las constituciones en la actualidad? La respuesta a esta pregunta es que han sido los hombres de leyes los que se han dedicado a este trabajo. La elocuencia que estos tienen ha sido la principal facultad en este tipo de trabajos. Sin embargo, no es la elocuencia la facultad que se necesita para su producción.
Más bien es el razonamiento lo que se necesita. Los hombres de leyes buscan en su profesión convencer las opiniones contrarias para salir victoriosos, pero eso es lo único que buscan, convencer, y no necesariamente utilizan el razonamiento. Ellos dirigían estos trabajos orgánicos porque se tiene una concepción equivocada del espíritu, y por lo mismo han fracasado. Los hombres de leyes sí serán necesarios en el nuevo sistema, pero únicamente para reglamentar lo que indiquen las pautas establecidas en la parte teórica, y así permitir la organización social. Ciencia, positivismo, industria. Pero si no es a los hombres de leyes, entonces ¿a qué clase de hombres le corresponde la elaboración de estos trabajos teóricos? Estos trabajos son de naturaleza teórica, y entonces le corresponde su elaboración a los hombres que tienen como profesión formar combinaciones teóricas metodológicamente, y estos hombres son los ocupados en las ciencias de la observación. La sociedad tiene una necesidad de carácter urgente. Esta necesidad tiene que ser colmada con un primer paso, según Comte, que es la elaboración de estos trabajos teóricos, para en el futuro poderlos llevar a la práctica. Estos trabajos teóricos tienen que ser dirigidos por las fuerzas intelectuales más grandes, que cuenten con un reconocimiento social universal. El autor nos habla de un reconocimiento social universal, porque éste tiene la capacidad de superar fronteras y así lograr una reforma social que no se limite a un país o a algunos países, sino que sea adoptado por la mayoría. Es entonces el cuerpo de científicos el que tiene que dirigir esta clase de trabajos. Una de las características de este cuerpo es que no está suscrito a un país en particular, sino que es una comunidad que va más allá, una comunidad integrada por el trabajo teórico y no la nacionalidad. Según Comte, ¿cómo se formaría este sistema? El sistema estaría encabezado por el cuerpo científico, en el cual residiría el poder espiritual y el poder temporal correspondería a los directores de los trabajos industriales. Los sabios son los primeros en actuar. Estos elaboran un trabajo teórico conformado en un sistema que se puede llevar a la práctica por los directores industriales, siguiendo siempre la ciencia y las pautas marcadas por los sabios para asegurar el éxito del sistema. Los industriales organizan el sistema administrativo siguiendo el programa teórico, y los sabios cuentan con el saber socialmente reconocido y la capacidad teórica para emprender esta tarea. La Organización Europea. Los países en Europa creen que la crisis que existe le corresponde a cada uno de ellos de manera independiente. Sin embargo, el autor señala que esta crisis no es exclusiva de cada uno de los países europeos, sino de toda Europa. Esto tiene como consecuencia que la crisis requiera un tratamiento europeo. La crisis ha perdurado por el rompimiento de lados espirituales existentes en Europa, y como en el feudalismo, cada país decide aislarse para tratar su crisis de manera interna. Pero ¿cómo podemos conseguir restablecer estos lados espirituales? Comte refiere un método eficaz para el restablecimiento de estos lazos, la cual es precisamente la doctrina orgánica, encabezada por el cuerpo de sabios. La unión que antes existía en Europa entre los mismos países, fundada en el cristianismo, que se fue rompiendo paulatinamente, era una unión únicamente de carácter espiritual. El autor señala la necesidad de que la unión también sea en el ámbito temporal. Así los pueblos están llamados a constituir una verdadera sociedad general, completa y permanente. Para llevar a cabo esta tarea, el cuerpo de sabios resulta ser el más idóneo, ya que esta comunidad de científicos se entiende y corresponde con facilidad de un extremo a otro de toda Europa. Esta comunidad nos permite romper las barreras culturales existentes entre los países europeos para lograr una verdadera colaboración y así producir los trabajos teóricos necesarios para la nueva reforma social. Son estos sabios los únicos que hoy en día tienen ideas comunes, lenguaje uniforme y uno de los puntos más importantes, un fin de actividad general y permanente. Ninguna otra agrupación posee estas características. Y por su lado, los industriales se dejan llevar por los sentimientos de patriotismo que devienen hacia una hostilidad a los demás y hacen imposible la colaboración que es necesaria para el cambio social. Política, ciencia de observación. Pero, ¿por qué deberíamos de confiar esta tarea tan importante a los sabios? El autor nos explica las 4 razones fundamentales para confiar esta tarea en el cuerpo de los sabios. 1. Los sabios, por su género de capacidad y cultura intelectuales, son los únicos con competencia para ejecutar estos trabajos. 2. Esta función les está destinada por naturaleza de los trabajos teóricos. 3. Poseen autoridad moral. 4. De todas las fuerzas existentes, la única europea es la de los sabios.